cordial saludo. Ahora veremos para qué la genética. Miremos un resumen de las aplicaciones de la biología molecular en la biotecnología. Mirando primero qué es por encima, qué es la biotecnología, que dice que se ha definido como la aplicación de organismos, sistemas y procesos biológicos en las industrias manufactureras y de servicios. Sin embargo, la biotecnología moderna es la que se sirve de las técnicas del ADN para realizar mejoras en los seres vivos, con miras a su utilización. La biotecnología no existe como disciplina científica, sino más bien como una amplia variedad de áreas temáticas. Sus frutos han nacido de un árbol cuyas raíces son las ciencias biológicas, en particular la microbiología, la genética, la biología molecular y la bioquímica. Además, parece que la palabra biotecnología se utilizó por primera vez a comienzos de 1920 en el Reino Unido. Pero, sin embargo, se dice que esos procesos biotecnológicos son anteriores a ese año. Datan de hace unos 5.000 años, cuando se descubrió la producción de bebidas alcohólicas por fermentación. Por ejemplo, los antiguos egipcios fueron tan lejos en aquel tiempo que incluso utilizaron pamoso como cataplasma para curar las heridas infectadas e introdujeron un servicio para detectar la gestación basado en el efecto de la orina en la velocidad de germinación del trigo. Miremos algunos conceptos de la lectura, como por ejemplo adulterante, alterante, bioluminiscencia, cataplasma, edulcorante, endógeno, exógeno, in vitro, oncogen, pirógeno. Por ejemplo, en cuanto al adulterante, se trata de aquella sustancia que se agrega a otras para falsificarlas. Bueno, ya sea mezclándola o añadiéndola en sustitución. Por ejemplo, un alimento adulterado es aquel al cual se le agregan sustancias que no corresponden a su propia naturaleza en cuanto a su composición y definición. Por ejemplo, leche adulterada con grasa vegetal, o también hoy en día es muy común, sobre todo a final de año, las bebidas adulteradas. Por ejemplo, en vez de alcohol etílico se utiliza alcohol metílico, o sea, con el metano, lo cual es muy tóxico y peligroso para la salud. En cuanto al alterante, son aquellos, un alterante es aquel que modifica las características y condiciones determinadas de algún producto, alimento, como por ejemplo pueden ser las bacterias, hongos, mohos, etc. Otra sería la bioluminiscencia. La bioluminiscencia es producida por luz fría por algunos organismos como bacterias, hongos, luciérnagas, peces abisales, entre otros. Tiene diferentes funciones como por ejemplo atracción sexual, reconocimiento, atracción de presas, defensa. Entonces, por ejemplo, es muy común ver esto en la fauna abisal, por ejemplo, algunos peces que tienen un apéndice con una luz ya sea para atraerla a la presa o a la pareja. Algunas luciérnagas también lo utilizan para atraerlas a la pareja. Por ejemplo, en cuanto al cataplasma, es una especie de masa húmeda y caliente que se aplica sobre la piel para conseguir efectos terapéuticos con ese calor húmedo. Se utiliza mucho, por ejemplo, lo que son hierbas, más que todo hierbas. En cuanto al edulcorante, es aquello que sirve para endulzar, ya que tiene un sabor dulce
que se utiliza como sustituto del azúcar. Por ejemplo, unas muy comunes son como la esplenda, la stevia, entre otras. Ahora, endógeno se refiere a lo que se origina o nace desde el interior, como por ejemplo, como se puede observar acá, una célula cancerosa que se desarrolla interiormente en el cuerpo, un tumor. Mientras que lo exógeno es lo que se origina o nace en el exterior del cuerpo, que se debe a una causa externa, como son por ejemplo, como se ve acá, las bacterias y los virus. Por ejemplo, in vitro es los procesos es cuando se aplican los procesos biológicos cuando se producen experimentalmente, o sea, aislados del conjunto del organismo. Por ejemplo, aquí podemos observar una fecundación in vitro, como aquí tenemos un ovocito, pues un óvulo, del cual se le está inyectando un espermatozoide. Ahora, el oncogen en biología y medicina es un gen derivado de otro que forma parte del genoma normal de una célula y que es capaz de convertir dicha célula en cancerosa. Bueno. Ahora, en cuanto al pirógeno, es un factor que puede causar la fiebre. O sea, puede haber tanto pirógenos exógenos como pirógenos endógenos. Pirógenos exógenos los puede ocasionar bacterias y virus. Los endógenos ya, lógicamente, dentro del organismo ya es causado por alguna infección. Miremos por último un par de aplicaciones de la biología molecular. Tenemos dos aplicaciones muy importantes. Por ejemplo, una de ellas es la reacción en cadena de la polimerasa, o más conocida como PCR, que es por sus siglas en inglés, y también tenemos el ADN recombinante. Por ejemplo, en cuanto al PCR, eso es una técnica que fue introducida por Kary Mullis en 1983. El PCR es algo que ha revolucionado todas las áreas de la investigación científica, hasta el punto de convertir en rutina automática multitud de procesos que antes requerían procedimientos artesanales o imprecisos. Con ella, en pocos años, la promesa de que la biotecnología podía llegar a constituir un éxito comercial se ha convertido en realidad. Asimismo, la relativamente recién aparecida manipulación genética in vitro ha ampliado el número de productos susceptibles de ser generados por los microorganismos y ha proporcionado nuevos métodos para incrementar el rendimiento y la obtención de los ya existentes. O sea, en el sentido de que con el PCR se logra una replicación del ADN. ¿Qué quiere decir eso? Que con una pequeña muestra de ADN se pueden obtener muchas más muestras en forma exponencial en poco tiempo. Para ello, aquí podemos observar que se utiliza un termociclador, el cual elevando y disminuyendo la temperatura varias veces obtiene varias fibras de ADN. Primero eleva la temperatura a 95 grados, luego la baja a los 50, después la vuelve a elevar a 72. Eso lo repite varias veces, separando en cada ciclo las fibras. Y así obtiene en forma exponencial varias cadenas de ADN. Ya por último, en cuanto al ADN recombinante, esto ha supuesto un impacto significativo en la industria debido a la posibilidad ilimitada de separar
un gen, una secuencia de ADN de cualquier fuente y transferirla a otro organismo de modo que éste sea capaz de replicarse y transmitirse a la descendencia. Esta secuencia, a su vez, puede ser un gen que codifique para un producto comercialmente útil, que se transfiere a especies en las cuales puede ser sintetizado de manera eficaz y económica, o una nueva característica para el microorganismo hospedador. Ya por último, aquí podemos observar la bibliografía donde fue extraído la información del texto. Bueno, todo, gracias.